Hola, familia Senti City de la teoterapia a nivel global. Mucha alegría me da poder compartir con ustedes este tiempo en el cual nos permiten llegar a sus hogares, en sus corazones, que la palabra de Dios quede sembrada y disfrutar estos tiempos para nosotros como familia. El Señor me ha regalado un tema, puso un tema en mi corazón que no solamente va a ser para nosotras las mujeres, sino que va a servir para todos, a nivel de familia, en el hogar, con toda persona, porque de pronto lo hemos sufrido muchas veces y no hemos caído en cuenta de ello, y es la terquedad y la docilidad. La Biblia habla que mejor es la docilidad que la terquedad y que la humildad que la arrogancia. Entonces ustedes y yo tenemos que elegir qué decisión tomamos, si somos tercos y si somos humildes o arrogantes, ¿sí? Mejor es la docilidad que la terquedad y la humildad que la arrogancia. Pues vamos a entrar en el tema. ¿Qué dice Dios de la terquedad? Bueno, Jeremías 7:24 nos dice: pero no quisieron escuchar, siguieron haciendo lo que les daba la gana, siguiendo sus pensamientos tercos y malvados. Retrocedieron en vez de avanzar. Aquí la Biblia nos muestra que la persona que es terca, primero que todo, no escucha, ¿sí? Luego hace lo que quiere, lo que le da la gana. Tercero, tiene pensamientos, sigue los pensamientos de su corazón. O sea que no tiene una mente renovada, ¿cierto? Sino una mente obstinada. Y dice que malvados son esos pensamientos. Y que la persona terca retrocede en vez de avanzar. Muy interesante lo que Dios nos dice de la terquedad. Por eso hay que poner cuidado a lo que Dios opina con respecto a lo que nosotros podemos pensar, que es algo sin importancia, algo que debemos dejar así, algo que no tiene nada de valor, pues para el Señor sí, porque Él le interesa que nosotros prosperemos. Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, pero se tiene que cumplir en nosotros a través de la obediencia. Entonces vemos también la misericordia y el amor de Dios reflejados en su palabra para enseñarnos a nosotros a tomar decisiones buenas. En Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de por qué las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia han estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Bueno, aquí vemos la misericordia y el amor de Dios esperando que nosotros caigamos en cuenta de nuestros errores, de nuestros pecados, cambiemos la actitud para que tomemos el mejor camino, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice: ¿no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia, todo esto es lo que tiene Dios en su corazón, ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Por eso acercarnos a Dios es una bendición tan grande, conocerlo, tenerlo, disfrutarlo, porque eso es, mire, todo esto está en el corazón de Dios. Y muchos dicen: pero yo llevo tanto tiempo haciendo esto y no me ha pasado nada. Todo eso es mentira. Pues ahí la Biblia te aclara que Dios está esperando, porque tiene abundante amor, primero que todo, ¿cierto? Abundante riqueza de generosidad, paciencia, bondad, todo eso está en el corazón de Dios para ti y para mí. Y tú dirás: pero es que el Señor ha esperado y ha esperado. Sí, ha esperado y ha esperado, quizá con esa persona que tú no le ves, que le castiga al Señor y que hace tantas cosas, y tú dices: pero si a esa persona no le pasa nada. ¿Será que Dios entonces es real? Lo que pasa es que Él siempre estará esperando, porque nosotros oramos, ¿verdad? Por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, y el Señor espera con paciencia a que esa persona le caiga como él, le caiga en su conciencia lo que está haciendo para cambiar de rumbo. Entonces, ¿qué le espera a un hombre o una mujer que manejan la terquedad? Proverbios 29:1 dice: el hombre que rechaza la corrección será destruido de repente y sin remedio.
sea, eso le espera a una persona que maneja la terquedad, ¿sí? Le dice, el hombre que rechaza la corrección será destruido de repente y sin remedio. O sea, cuando menos lo espera, le llegó la destrucción por completo, porque el Señor esperó y esperó, pero también la paciencia de Él se agota. La paciencia del Señor no es eterna. Igual que nosotros tampoco nos falta paciencia muchas veces, y ese es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero el Señor la tiene más que nosotros, mucho más que nosotros. Eso sí no lo podemos olvidar, pero también se le agota. Y dice un día, hasta aquí. Entonces, el original, terquedad significa reventar fuertemente y de forma violenta. Eso significa terquedad, ¿ve? Entonces, esto nos indica que la terquedad es altivez de espíritu y un grave pecado, óigalo bien. Es un grave pecado del alma. ¿Qué está en el alma? Las emociones, los pensamientos y la voluntad, ¿cierto? Y cuando esto está allí, pone en problemas a la persona que es terca con esa actitud y saca el mal que lleva adentro. O sea, pone en problemas a esa persona que está viviendo esa terquedad y a la vez le hace ver todo el mal que lleva adentro por ser terca. Entonces esta persona se vuelve dura, cerrada, altanera, y es también con Dios que lo hace, y es humillante con su prójimo. ¿Ve? Por lo cual Dios se encarga de quebrantarle severamente, porque no entiende, porque le está mostrando y no entiende. En Efesios 4:18 dice, ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Han endurecido su corazón. ¿Tienen qué? La mente nublada y desconocen la vida que viene de Dios. ¿Cuántas personas hay así en este mundo, desconociendo la vida que viene de Dios y que tienen la mente nublada? ¿Ve? Entonces, son ignorantes y han endurecido su corazón. Entonces, terquedad y humildad van de la mano con docilidad y con humildad. ¿Ve? Entonces, la terquedad es aquella obstinación que es porfiada, que es flexible, que es tenaz, que es torpe y que se arraiga ¿dónde? En el corazón de una persona, que la lleva a actuar sin permitirle entender las razones prudentes de lo que está haciendo, de cómo vive. Entonces, para tratar a una persona que es terca, se necesita carácter, se necesita templanza, se necesita firmeza de espíritu y se necesita tener personalidad para no caer en la misma red en que la persona está, ni seguirle la cuerda con esa necedad que mantiene. ¿Ven? Proverbios 26, 4 y 5 dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se crea sabio. Bueno, qué instrucciones tan bellas nos da el Señor. Entonces uno con un necio no se puede igualar, ¿sí? Pero dice que le responda al necio como se merece, para que no se crea más sabio. Entonces, una persona que es terca impide que Dios obre en su vida. Impide que en ella misma tenga las bendiciones, se las roba, esas bendiciones, porque se vuelve porfiada, obstinada, queriendo seguir su acostumbrada manera de pensar, de vivir como a esa persona le parece, ¿sí? La terquedad impide la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría humana, recordemos que es terrenal, animal y diabólica, dice la Biblia en Santiago. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, da buenos frutos, ¿sí? Y viene del corazón de Dios. Entonces, cuando la persona es terca, impide esa sabiduría debido a ese carácter cerrado y centrado en sí mismo. La persona terca muchas veces se daña a sí misma y daña a otros porque en el fondo de su corazón solo piensa en ella misma. Es egoísta, ¿ve? Por eso no le importa cómo piensen los demás y se lleva todo por delante. Por este motivo no acepta ningún reproche
ni va a prestar atención a los razonamientos de otros, no los va a tener en cuenta. La persona que es terca no hace nada por cambiar ni mejorar. ¿Por qué? Porque siempre va a creer que tiene la razón y que está asumiendo, ¿cierto?, que está en lo correcto, que todos los demás están equivocados. Entonces, cuando esa persona es terca, también no se detiene a analizarse a sí misma. No usa la introspección, que es meditar en los caminos de uno. La introspección es muy importante hacerla a menudo, pero no quedarse en el pasado, no. La introspección nos lleva hacia el pasado, pero para salir de allí hacia algo mejor en nuestra vida, para reconocer nuestras debilidades y ponérselas a Dios. Cuando usted se queda en la introspección de su pasado, usted llega a la depresión, y eso no, por eso hay que tener un nivel, y esto es ayudado por el Espíritu Santo. Pero la persona terca no sabe llevar la introspección porque no conoce cómo se hace, ni se puede confrontar con ella misma. No conoce cómo se confronta con ella misma porque no sabe hacerlo ni busca ayuda para eso. En Segundo de Reyes 17:14 dice: pero Israel no prestó atención. El pueblo fue tan soberbio como sus antepasados y se negó a creer en el Señor su Dios. Bueno, así hay muchas personas andando por este mundo, ¿cierto? Porque saben cómo viene, de qué familia vienen, si son familias que fueron demasiado tercos, obstinados, arrogantes, ¿sí?, altivos, y eso también lo heredaron, pero no trabajaron para eso. Eso es la introspección. No llegaron a reconocer, ¿cierto?, de dónde venía su genealogía, sino que se quedaron así, y luego dice, y se negó a creer en el Señor su Dios, porque no entendieron, ¿cierto?, los caminos. Quizá a ti y a mí nos han dicho en algún momento que somos tercos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida alguien nos dijo, usted sí que es terco, terca, obstinado, ¿sí?, necio, porque esos defectos de carácter se reflejan en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra manera de ser y de vivir. Ahí se reflejan esos defectos. Entonces vamos a ver, somos tercos cuando nos mantenemos fijos en una opinión o en una actitud equivocada, dándole razón a la necedad. No voy a cambiar mi manera de pensar por más que peleen conmigo. Y puede que la persona esté dándole la razón, pero no quiere. Entonces la terquedad se torna peligrosa en nuestra vida porque con ello demostramos que nuestro corazón está lleno ¿de qué? De soberbia, de altivez. En Isaías 48, del 4 al 8, dice: yo sabía cuán tercos son, tienen el cuello tan inflexible como el hierro, tienen la cabeza tan dura como el bronce. Por eso les dije por anticipado que iba a hacer para que no atribuyeran los hechos a sus ídolos, para que jamás pudieran decir, lo hizo el ídolo mío, ni imagen esculpida ordenó que sucediera. Han escuchado mis predicciones y las han visto cumplirse, pero se niegan a reconocerlo. Les anunciaré ahora nuevos detalles que jamás había mencionado, secretos que ustedes no han oído. Entonces no podrán decir, ya lo sabíamos. Sí les voy a decir cosas totalmente nuevas, pues bien sé los traidores que son, rebeldes desde la más tierna infancia, podridos por completo. Esta palabra es dura. Esto es un diagnóstico que ha hecho el Señor de personas que no lo quieren conocer a Él, pero que Él ya habló, les dijo cómo iba a ser su vida si ellos no cambiaban. Dice, pero por más predicciones y las han visto cumplirse, se niegan a reconocerlo. Esa es la terquedad, ¿ve? En una persona que mantiene ese corazón así. Entonces, cuando una persona es terca, siempre defiende a capa y espada su posición, a veces errada. En muchos casos se torna insoportable, porque con esa persona no se puede contar, pues no coopera en beneficio de la familia o de un grupo o de una comunidad, porque es cerrada en lo que dice. Son personas conflictivas, son inflexibles, que no quieren servir y mucho menos pues quieren sacrificarse por otros en ciertos momentos. Son personas que a la verdad
y lo novedoso, la verdad y lo novedoso les causa escozor, les causa molestia y se niegan a acatar las instrucciones de otra persona, no prestando atención, y mostrando mucho desinterés, indiferencia, aún con los mismos niños. ¿Sí? Dureza en su corazón. Entonces la terquedad se convierte en un pecado que va quedando ahí en el corazón si no se pone de acuerdo con el Señor y lo reconoce. Este avanza y se corrige solo cuando le rendimos nuestra alma al Señor. Ahí solamente se corrige, de resto no. En Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, así hallarán descanso para sus almas. Para el alma. El alma halla descanso, todo lo que hay allí, emociones, conflictos, todo lo que haya en el alma, acordémonos, son pensamientos, emociones y la voluntad del ser humano. Cuando esos se lleva en oración al Señor, vamos a encontrar descanso. Por eso viene la verdadera paz que fluye del Espíritu. Entonces Dios nos pide a nosotros ser humildes y mansos de corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe a lo que nos exponemos, lo que conlleva ser arrogante y esa terquedad que se va transformando en obstinación hasta que llega a lo que la Biblia llama ceguera espiritual. Se convierte la persona en un ciego espiritual y aparece la dureza de corazón con una mente cerrada, ¿sí? Una mente cerrada que esparce grandes tinieblas. No puede haber luz en una mente que se vuelve obstinada, llegando al punto de no razonar, sino siempre altercar y agredir sin pensarlo, ¿cierto? Y a veces piensa en agredir y altercar, pero esa ya es su manera de, que ya está en su corazón esa conducta. En Jeremías 44:16 dice: no vamos a escuchar los falsos mensajes que dices de parte del Señor. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. A Jeremías lo tomaron, como era un pueblo tan rebelde, él fue a predicar lo que el Señor le decía y ellos estaban obstinados a no querer reconocer sus errores. Y entonces le dijeron: no vamos a escuchar los falsos mensajes que dices de parte del Señor. ¿Cuántos a nosotros no nos quieren escuchar? Muchísimos, aún en nuestra misma familia, porque piensan que eso es mentira, porque su corazón ya decidió tener terquedad en él. Entonces, la terquedad es insensatez y proviene de una raíz que se llama iniquidad, ¿sí? Que es de autosuficiencia y rebeldía. Recordemos que iniquidad y pecado son dos cosas diferentes. La iniquidad me lleva a repetir la misma acción sin reflexionar que lo estoy haciendo mal, no me interesa. Y el pecado es lo que se comete en el acto, ¿sí? De transgredir las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. Entonces en el Salmo 79:8 dice: no nos condenes por nuestros antiguos pecados, que tus tiernas misericordias satisfagan las necesidades nuestras, pues hemos sido abatidos hasta el polvo. Ahí está el salmista reconociendo que a través de sus necedades y su pecado fue abatido, ¿sí? Hasta convertirse en nada, quedar en nada, hasta ser pisoteado, porque el polvo es pisoteado, ¿verdad? Es sacudido. ¿Quién quiere tener algo lleno de polvo? Nadie. Y entonces cuando la persona Dios la desecha de esa manera, también los demás hacen lo mismo. Pisoteamos a aquellas personas que son autosuficientes, que son rebeldes, ¿sí? Por eso se llama insensatez y proviene de una raíz de iniquidad. La persona sigue y sigue y sigue con ese carácter así, terco. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en su infinita perfección, nos creó a cada uno de nosotros con una capacidad mental para reflexionar y diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo errado y lo correcto. Él nos creó así. Él no nos hizo como animalitos sin pensar, no. Él nos dio a nosotros el raciocinio.
una mente llena de sabiduría. Proverbios 11:2 dice, el orgullo te lleva hacia la deshonra, la humildad hacia la sabiduría. Tú tienes que elegir. Entonces la Biblia nos hace entender que la terquedad se traduce como una persona arrogante, soberbia, obstinada, indicando que la persona hace lo que quiera, ignorando inclusive la autoridad, que siempre quiere imponer lo suyo, que se complace a sí mismo sin importar los demás, creyéndose aún más que otros y llegando incluso a desobedecer y a cuestionar las instrucciones de Dios. ¿Cuántos hoy están, cierto, cuestionando si aún Dios existe? Si lo que dice es verdad, porque tienen una mente cerrada para ello. Entonces la terquedad se vuelve peligrosa, un arma muy peligrosa para nuestra vida, porque con ella vamos a demostrar en nuestro corazón que se anida, primero que todo, soberbia, se anida rebeldía, se anida altivez. Y allí hay una raíz de ¿qué? De amargura, de envidia y de codicia, óigalo bien. Por eso es tan peligrosa, porque todo eso no es que solamente soy terco y ya, sino que se va anidando. Esto trae más y más espiritualmente a que nuestra vida decaiga. Y por eso la palabra de Dios dice que el Señor rechaza a los altivos en el Salmo 138:6. Aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. ¿Ve? Entonces la persona terca y obstinada siempre estará a la defensiva y a la ofensiva, óigalo bien. Se molesta cuando le llevan la contraria y discute apasionada y acaloradamente, defendiendo siempre su punto de vista, si algo, así sea de menor importancia, está en conflicto, ¿sí? No es alguien fácil de convencer, con una idea diferente a la suya. Una vez que decide el rumbo de sus cosas, nada le hace cambiar y se frustra cuando sus planes o sus propósitos son cambiados, ¿sí? La persona terca no distingue entre un ataque personal y una diferencia de opinión o de parecer. Deuteronomio 10:16 dice, por tanto limpia tu corazón pecaminoso y deja a un lado la soberbia, tu soberbia. Entonces el pecado de la terquedad y obstinación es rebelión. La Biblia lo ve así, ¿sí? Es egolatría, suplantando a Dios y poniéndolo en su lugar. Las personas tercas no se someten a Dios, por lo tanto, a las autoridades tampoco, a las autoridades delegadas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que quisieron prevalecer por encima de los demás y evadir la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Esto le pasó al rey Saúl, un hombre escogido por Dios para ser rey en la nación, y él llevó a desobediencia lo que Dios le había dicho por su terquedad y fue desechado por su orgullo. ¿Sí? Y mire cómo ve el Señor la terquedad. Dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. En unos comienzos de mi vida cristiana a mí me llamó mucho la atención este versículo y lo mantuve mucho en mi corazón, porque es algo que Dios rechaza de plano y nunca tendremos progreso en nuestra vida a cambio de eso. Entonces la obstinación es lo opuesto a la humildad. Mientras que el humilde cede y se pone en lugar del otro y al nivel de un niño, el terco se pone por encima y prefiere defender su posición para prevalecer. El humilde valora a los demás, el terco rechaza y alterca. ¿Sí? En Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Entonces, humildad es obediencia y servicio, ejemplificando a quién, a Jesús, cuando él lavó los pies de sus discípulos. Esto lo encontramos en Juan 13:4-5. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Entonces muchas personas manejan la terquedad como algo natural y no ceden. ¿Por qué?
porque tienen un temor imaginando que van a perder su autoridad, su posición, imaginando que se verán vulnerables y van a perder el respeto, creyéndose débiles o inconstantes o inconsistentes. Entonces, por eso ese concepto de líder encierra como terquedad y rebeldía y hace de alguna manera a las personas mandonas, exigentes, imponentes, inflexibles, tiranas, ¿cierto? Mientras que el concepto de jefe, dirigente, servidor nos permite ser humildes, nos permite ser serenos, nos permite ser flexibles, con autoridad, accesibles a los que tenemos alrededor, ya que es necesario entender, ¿cierto? El liderazgo, pero a través de lo que Dios nos coloca a hacer, no el que el hombre ha colocado en su marco, en su imaginación. Vemos un ejemplo en la vida de Moisés. Moisés, su suegro Jetro, le puso como ejemplo y le puso a conseguir jefes, no líderes, jefes. En Éxodo 18:21 le dice: sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Qué lindo esta enseñanza de un hombre sabio a otro líder, a otro hombre de Dios, ¿sí? Para que pudiera organizar las células entre los hombres que iban en ese desierto. Entonces eso resulta funcional dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso el mundo ha impuesto conceptos de estar por encima de otros y eso es lo que lo asimila el cerebro humano. Entonces, en el concepto del reino de Dios es totalmente opuesto a lo que nosotros podemos pensar. ¿Cuál es la solución en la medicina para liberarnos de la terquedad? Bueno, primero que todo, reconocer que hay soberbia en el corazón y arrepentirnos delante de Dios, confesar y arrepentirnos, reconocer ante Dios que mantenemos esa conducta y que es un pecado y que si lo confesamos y queremos apartarnos de él y dejarlo para siempre, el Señor tendrá misericordia y nos limpiará, porque queremos dejarlo de corazón. Y por eso Dios promete sanarnos y liberarnos en Jeremías 30, del 12 al 17, ¿sí? Dice: porque tu maldad es como una llaga incurable, terrible herida. No hay quien nos ayude a vendar esa herida y ningún remedio eficaz. Todos tus amantes te han abandonado y yo también, ni no te tienen ningún cariño, porque cruelmente los has herido como si fuese enemigo suyo, sin misericordia como si fuese un implacable adversario, porque sus pecados son muy numerosos y su culpa muy grande. ¿Por qué protestan por tu castigo? Tan escandalosa es su maldad que su dolor no debería tener fin. Es por lo grande de su maldad que han tenido que castigarlos tanto. Pero en aquel día venidero, todos los que destruyen serán destruidos y todos sus enemigos les servirán como esclavos. A los que roban se les robará y a los que atacan serán atacados. A todos pagaré con su propia moneda. Les devolveré a ustedes la salud y les sanaré sus heridas. Ahora ellos lo llaman los desechados y Jerusalén sitio que nadie quiere. El Señor aquí está haciendo también un diagnóstico de las personas que sufren porque ellos también han hecho lo mismo. Entonces, como aplicación teoterápica a nuestra vida, miremos que como hijos de Dios tenemos la capacidad para transformar nuestra mente y entender la reprensión cuando a nosotros nos exhortan y nos llaman la atención por errores que estamos cometiendo, y si nos miramos al espejo de Jesús y su palabra, debemos ser renovados para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra actitud, para ampliar nuestra mente a nuestra vida, reconociendo que la terquedad no es buena y que bíblicamente es malsana, es pecaminosa, que causa dolor, que deja heridas ajenas y propias, y que por lo tanto debemos ser personas dóciles, dulces, sencillos, enseñables a la instrucción y a la corrección. Pregúntese usted hoy, ¿qué imagen estoy proyectando a quienes nos rodean? ¿Soy obstinado, soy terco, soy humilde o soy manso? ¿En qué circunstancia me cuesta guardar silencio, aceptar flexibilidad y dominio propio?
Si no lo puedo hacer, ¿es acaso una señal de terquedad en mí? ¿Cómo puedo mantener mi posición de dominio propio ante los demás? ¿Qué cambios debo hacer para ser una persona como Jesús lo demanda? Mansa, humilde de corazón, cuando soy confrontado o alguien se opone. ¿Soy servidor manso, dócil y enseñable para recibir corrección, instrucción de otros? Si le preguntaran a una persona que mejor me conozca si soy terco, humilde, ¿qué le dirían de mí? ¿Estoy agradando a Dios como mi Creador y Salvador con mi actitud ante la vida y ante mi prójimo? Son preguntas que nos debemos hacer todos los días para que usted, delante del espejo de la palabra y de Dios mismo, usted reconozca cuántas cosas tiene que cambiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos llegar a cada hogar, a cada familia, a cada una de las personas que escucha este día tu palabra, Señor, para que seamos confrontados con ella y podamos cambiar esa actitud delante de ti. Que reconozcamos, Señor, si hay orgullo, si hay altivez, y darte gracias si ya has puesto en nosotros un corazón humilde, un corazón que te agrada, un corazón sincero, un corazón tierno, un corazón dócil, Señor. Danos ese nuevo corazón para poder llevar muy claro, Señor, lo que tú nos dices y poder vivir una vida con salud, medicina y curación, y también ayudar a otros a reconocer delante de ti, Señor, aún en nuestra familia, lo que significa esa terquedad y qué tanto daño hace. Gracias por tu palabra y porque hoy, Señor, hemos decidido que nuestro corazón es libre porque tú lo haces libre. Nos viniste a traer salud, medicina y curación y lo aceptamos de parte tuya, Señor, porque tú eres el amor y tú quieres vernos a nosotros sanos y libres. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga.